Bueno, yo soy simplemente un modesto jubilado. Eh, Trabajé durante muchos años en el comité central del partido, donde me ocupaba de la sección de Centroamérica. Ahora vivo aquí tranquilo, estudiando, escribiendo. Esa es la breve historia. Si ahora soy un modesto jubilado, en la ocasión era un niño casi analfabeto. Eh, Soy de origen campesino. Durante mucho tiempo eh, tuve dificultades eh, en el acceso a la educación primaria, de manera que el triunfo de la revolución me sorprende eh, lo, en lo que podríamos llamar una especie de analfabeto funcional. Sin embargo, mmm, aunque para mí resulta palpitante entonces el sentido de clase social al que pertenezco, es decir, campesino muy pobre. Mi padre era arriero y estibador de caña. Sin embargo, mmm, por esa precisa condición social a la que hago referencia, encuentro que la Revolución Cubana, los discursos de Fidel, la contienda misma que acaba de llevarse a cabo contra el capitalismo y contra la burguesía y contra el régimen, sobre todo aquel régimen imperante, políticamente corrupto, criminal, me sensibilizaban en todo lo que de patriota podríamos tener incipientemente. Pero en el orden social, la Revolución Cubana representó realmente una conquista para los de mi clase. Ahora podíamos estudiar los que no habíamos estudiado. Ahora podíamos enfermarnos y atendernos en los hospitales que abría la revolución. También hay que decir que no hay que ser muy prolijo en la búsqueda de la historia para conocer que Cuba era realmente una especie de burdel norteamericano, de casino norteamericano. Tras la guerra de independencia y la frustración que en ella se experimentó con la intervención norteamericana, Cuba pasó a ser una neocolonia clásica. No es necesario abundar en los elementos que caracterizan esa condición. La Revolución Cubana, Fidel Castro, representaba, digamos, la vuelta a lo más puro y noble de cuanto había predicado José Martí, de cuanto habían deseado, querido y luchado nuestros líderes independentistas. Por tanto, la Revolución Cubana es una especie de nuevos pulmones con los que nuestro país podía respirar sin depender de las vísceras del vecino. Todos estos elementos de carácter patriótico, moral, me llegan, me tocan en mi sensibilidad de joven. Transcurría, por supuesto, como lo saben ustedes, el año 1961. Tenía yo 16 años no cumplidos. Y realmente
la ausencia casi completa de saber académico lo compensaban estos elementos y estas influencias ideológicas y políticas a las que apresuradamente hago referencia. Si ustedes me apresuraran en la entrevista a una búsqueda esencial de los móviles que me impulsan a ir a Girón, yo les diría a ustedes, bueno, estoy conducido más que por los libros de los que carecía, más que por el saber marxista del que estaba ausente, voy en la conquista estomacal de los de mi clase. Voy a defender los intereses de lo que yo entendía eran los intereses de mi familia, de mi pueblo. Se habla con frecuencia de la lucha de clases, pero mi encuentro en las arenas de Playa Girón con mis adversarios, me refiero en cuestión a los invasores, tenía la gracia, por decirlo así, de expresar en los hechos lo que teóricamente se encargan los conceptos de describir la lucha de clases. Ahí me encontré, curiosamente, a los hijos del central azucarero donde yo vivía. Estaban fatigados, algunos heridos, y conversamos brevemente. El último recuerdo que de ellos tuve fue cuando de muy niño pasaban a mi lado raudos en sus automóviles de lujo. Yo, subido en una yegua prieta, flaca, ahora les veía de nuevo. Realmente la escena no me inspiraba odio. Realmente, más que todo, me hacía meditar en por qué ellos habían estado en las arenas de Playa Girón, por qué habían llegado a invadir mi país, por qué habían invadido para recuperar lo que había sido suyo, los medios de explotación de los que se habían valido durante décadas, y por qué yo jugaba exactamente un papel contrario. Pero si deseara organizar mejor de lo que quiero hablarles a ustedes, de la batalla de Girón, debo decirles que el día anterior a la invasión, yo estaba, por supuesto, agrupado en la artillería antiaérea de mi país. Había acabado de pasar una escuela de la artillería antiaérea en la base Granma y era tirador de una dotación, la batería número 6 de la batería 24. Y ese día en cuestión estaba yo durmiendo en mi casa. Mi casa estaba en la calle 33, muy cerca del Hospital Militar de Marianao, y por tanto también muy cerca de la pista militar de esa localidad, a donde llegaron los aviones mercenarios a bombardear. Realmente no sentí yo el avión, los aviones, pero sí sentí la algarabía de mis vecinos
y muy especialmente de mi madre, que había salido a la calle blasfemando a aquel intruso que desde el cielo llenaba de fuego y humo las instalaciones militares de la ciudad, de esta ciudad militar. Columbia, así se llamaba. Y yo salí en paños menores a la calle, también a unirme a la vocería. Yo debía regresar a mi unidad de combate al día siguiente, tenía 48 horas de descanso, pero desde luego que de inmediato salí para mi instalación, que entonces residía en el reparto Flores, muy cerca de la playa de Marianao, relativamente cerca también de donde yo vivía. Fui uno de los primeros en llegar, pero tras mi llegada se produjeron el resto de los compañeros, y lo que ignorábamos realmente era que nuestra unidad estaba entre las designadas para marchar al escenario de combate, que aún ignorábamos dónde era. Algunas horas más tarde sabríamos que era en Girón, que Girón era el lugar escogido por la agresión. A esas horas, por supuesto, no sabíamos si estarían presentes los norteamericanos o no, qué composición tenía la invasión, qué fuerza, lo ignorábamos todo. A las 3 de la tarde aproximadamente salimos hacia el escenario de combate. A ese llamado, bueno, ni siquiera llamado, porque nadie nos llamó. Fuimos nosotros de manera espontánea. No faltó nadie, absolutamente nadie. Había muchachos de 14 años, 15, 16, 17. Puedo decirles a ustedes que tomamos toda la carretera central. Entonces no existía la 8 vías, era la única gran carretera, la única gran vía de comunicación que comunicaba el este con el oeste del país. Llegamos a la ciudad de Matanzas. Recuerdo perfectamente que una negra corpulenta de unos 50 años nos ofreció panqué, es decir, panecillos dulces, mientras una viejita gracil y combativa nos ofrecía agua. El pueblo se aglomeraba en torno a nuestros camiones y nos aplaudía. Quiero decirles a ustedes que nunca como en ese instante yo experimenté la conciencia de por qué marchaba en aquel transporte militar. Es decir, nunca como en ese instante me sentí un simple mensajero de esa viejita y de esa negra corpulenta, de ese gran pueblo que nos aplaudía. Me sentí envalentonado, me sentía enardecido. De Matanzas a lo que hoy pudiéramos llamar Girón, que yo creo que pueden ser unos 80 kilómetros más o menos, no recuerdo, no tengo conciencia clara, marchamos muy lentamente y muy pronto comenzamos a sentir el estruendo que producían los obuses, los cañones, los disparos.
y a alguna distancia comenzamos a sentir la aviación enemiga. Si soy lo suficientemente honrado con ustedes, les diré que si algunas horas antes me había sentido enardecido, ahora me acongojaba la posibilidad de la muerte. Pero quiero decirles que nunca fui lo que se llama una persona valiente, arrojado, con vocación para la violencia. Pero ese día conocí qué importante es en los avatares de la vida y en la lucha misma el papel de la convicción. La convicción es el mejor sustituto del valor personal, o podríamos decirlo todavía de manera más precisa. No concibo el valor personal sin el sustento de una fuerte convicción. Mi pieza artillera era una ametralladora antiaérea 4 bocas de fabricación checa. Esas piezas venían, diríamos, tiradas por el camión, de manera que se necesitaba de algunos minutos para desinstalar la máquina y ponerla en condiciones combativas. No nos habíamos bajado del camión cuando ya incursionaba el primer avión de combate enemigo. Hoy no me avergüenza relatárselos a ustedes, pero en aquella ocasión me dio mucha vergüenza. Junto con la mayoría de mis compañeros, nos tiramos al suelo y no nos dio la reacción para continuar instalando la máquina antiaérea. Yo y mis compañeros sentimos una gran sensación de vergüenza y procedimos a instalar la máquina, pero ya el avión había pasado. Era impresionante realmente los rockets que había lanzado, los disparos de 50, de la ametralladora 50, que habían disparado, habían hecho un verdadero surco en la tierra. Era nuestro primer combate del cual habíamos salido moralmente deshechos. Estuvimos allí algunas horas, muy cerca de mi instalación, quizás unos 20 metros, había un árbol de Hawái, un poderoso árbol de Hawái, de cuyas ramas colgaba un mercenario, es decir, un hombre corpulento, que todavía enfundado en el paracaídas del cual se había tirado. Esto que les estoy contando a ustedes acontece en el amanecer del día siguiente al ataque del avión en Colombia, del cual les había hablado. Estuvimos allí en Pálpite hasta horas del mediodía. A esa hora nos movimos hacia Playa Larga, donde todavía se combatía. A unos 100 metros del lugar donde habíamos estado,
El camión, no recuerdo por qué razón, se detuvo algunos minutos. Y exactamente a unos pocos metros del camión vi el cadáver de un compañero del ejército, de nuestro ejército. El cadáver estaba despedazado. La camisa abierta y el pecho destrozado por la metralla. Quiero decirles a ustedes que ese día fue la primera ocasión en que vi un cadáver. Quizás la segunda ocasión, si rememoro que antes había visto el cadáver de mi padre cuando yo tenía 5 años. Pero observen ustedes cuántos años transcurrieron y no les oculto que me estremeció la posibilidad de correr igual suerte. Se trataba de los restos, seguramente, de un hombre bueno que, como yo, resultaba inspirado por los más nobles propósitos. Ahora resultaba ignorado. Posiblemente hubiera hasta dificultades para identificarle. Me sentí estremecido realmente. Continuamos a Playa Larga, como les decía, unos 2 kilómetros más o menos de este lugar que les hablo, y allí nos instalamos. Esa tarde pasaron algunos aviones a distancia, pero no se registraron combates. Por la noche se organizaron las guardias y a mí me había tocado de 3 a 4 de la mañana. Me acosté, por supuesto, en el suelo, y hay un compañero de la dotación que exactamente a las 5:05 de la mañana me llama, indicándome con una gran vocería que venía la aviación enemiga. De un salto caí sentado en el asiento de la ametralladora y al unísono moví los cañones hacia el mar, más concretamente hacia una subescaleta que estaban entre el mar y nosotros. Y aún sin recibir la orden de fuego, disparé sobre la nariz del avión que por el mar arribaba a tierra. Fue mi bautizo de fuego, por decirlo así. De cierta manera, en un solo instante me sentí adulto, patriota, héroe de aquella modesta hazaña. Le relataba que yo percibía al avión enemigo a través de una mirilla y veía clarito su vientre de plata, como de plata, y hasta vi el artillero disparando desde el avión. Y concentramos el fuego con toda la fuerza necesaria, todas las tamboras recién puestas, todas las tamboras de bala. Y en esta ocasión el avión sí cayó estrepitosamente. Fue un sonido horrible que jamás he podido olvidar. Se encendió en el aire y cayó a unos cuantos cientos de metros. Cada uno de nosotros se sentía el autor de
derrumbe y de aquella victoria. Pero en realidad fueron muchos los artilleros que dispararon sobre ese avión. Y no sería exacto ni serio describir que yo tengo la autoría de la caída. Mucho más importante que ese hecho es que de un soplo yo me sentí sabio sin haber leído libros suficientes. De un soplo me sentí hombre y soldado de una causa superior. No hay que decir que Girón representó para mí una mayoría de edad, pero también una mayoría de edad para la revolución, que demostró a sí misma poderse defender. Fue una lección para Estados Unidos. Observen ustedes cómo tras este ejercicio de agresión, más que suficiente para derribar los gobiernos en América Latina, el más reciente había sido el caso de Arbenz en Guatemala. Sin embargo, aquí ni por asomo podían lograrlo. Era una lección para Estados Unidos. Una lección no para inhibirlo en el sentido de pensar que una invasión norteamericana sería igualmente derrotada en 72 horas. No, de ninguna manera. Era una lección para indicarles a Estados Unidos cuánto complicado y difícil sería una agresión norteamericana a Cuba. Eso es cuanto yo puedo hablarles a ustedes de Girón. Años más tarde, exactamente en el año 1976, marcharía a Angola. Para entonces, sin considerarme un hombre culto, había ya arribado a la universidad y estudiaba incluso distintas carreras universitarias. No solo estaban presentes en mí los valores esenciales que me llevaron a las arenas de Playa Girón. En este caso ya había una cierta cultura y una determinada conciencia de lo que importa para un revolucionario ese estadio superior que es el internacionalismo. De cierta manera fui a Angola persuadido de que debíamos pagar con esa tierra africana una deuda de gratitud por todos los hombres libres que habían sido esclavizados en nuestra tierra americana. No quisiera hablarle tampoco de ninguna cosa militar importante que no la hubo para mí en el caso de Angola. En cambio, desde el punto de vista sociológico, fue mi estancia en Angola de una gran riqueza. Recientemente acabo de concluir un libro en el que narro esta estancia y para mí fue muy gráfico y significativo conocer a un cacique cuya conciencia nacional era, si la comparamos con la nuestra, cero. Le pregunté yo a este hombre que tenía por nombre Cajigata qué concepto tenía él de patria, de país, y él me dijo, bueno, únicamente puedo decirle que la tierra que yo identifico es esa que está entre esta ceiba y aquel río distante. Esa es para mí la patria. Esa anécdota, que parece realmente simple, era muy representativa de del pensamiento del aldeano y del hombre medio de la selva angolana. De manera que parecía eufemístico pensar en
implantar el socialismo en Angola, cuando todavía estaba por establecerse ese concepto elemental, pero definitivo, que es la conciencia nacional. A mi regreso de Angola, me aguardaba la familia, muy contenta. Y en ese instante yo reparé en el pensamiento singular de Cajigata. Y me dije, qué cosa más curiosa, cómo el internacionalismo en el ámbito del pensamiento revolucionario da como para ver bastante más allá de la ceiba y el río. Tan lejos como esté la injusticia en cualquier parte del mundo. Esa meditación me la hice y se las hago a ustedes hoy. Regresé con esa fuerza interior, por decirlo así, de esta cosa del internacionalismo a la que hacía referencia. Y con esa fuerza y esa sensibilidad comencé a laborar en el Comité Central del Partido en el año 1976. Más tarde tendría lugar, como ustedes saben, el triunfo de la Revolución Sandinista en el año 1979. Y empecé a laborar en toda la lucha centroamericana. Culturalmente había mucho mayor proximidad que el pensamiento de Cajigata. Se trataba de latinoamericanos con una conciencia nacional semejante a la nuestra, muy influidos por el ímpetu y la fuerza de la Revolución Cubana. No deseaban ellos, tampoco nosotros, que nuestro modelo y nuestra obra fuera copiada en esas tierras centroamericanas. Lo que sí estábamos dispuestos, me refiero a mi país, a la dirección política de mi país, a prestarle toda la solidaridad necesaria para que esa lucha tan en desventaja respecto a la fuerza de los regímenes opresores y de Estados Unidos, su aliado natural, prosperara. Para eso era indispensable nuestra ayuda. Y esa se hizo presente. Si Girón y en otro plano Angola resultaron aditamentos importantes en mi conciencia política, realmente hay que decir, por lo menos hoy diría, que una de las fuentes de mi pensamiento y de mi proyección revolucionaria lo encontré en la lucha centroamericana. Exactamente el día que se fugó de Nicaragua a Somoza, yo viajé a Nicaragua. Llevaba un saludo del compañero Fidel para la dirección sandinista. Me aguardaba en el aeropuerto de Managua el comandante Tomás Borges. Estuvimos reunidos esa misma noche en el llamado búnker de Somoza, como hasta las 12 de la noche. Se trató de un encuentro muy fraternal, lleno de simbolismo. Estaban presentes los 9 comandantes que habían dirigido la lucha.
Eh, había en los sandinistas, como también en el resto de los luchadores centroamericanos, eh, mucho interés eh, en, en un ejercicio socialista. Se trataban de una fuerza política madura, donde el sandinismo de una parte o el farabundismo martí en el caso de El Salvador habían tenido gran influencia, pero también estaba presente la influencia de Martí, de Fidel, de la Revolución Cubana. En todo caso, deseo subrayar que ni ellos estaban interesados en un implante mecánico de la experiencia cubana, ni tampoco nosotros. Siempre que Fidel conversaba con los dirigentes centroamericanos, les hablaba de nuestras experiencias, pero siempre con muchísimo respeto hacia cuál habría de ser el camino que ellos mismos escogieran. Es más, en distintas ocasiones, Fidel se encargaba de decirle, si yo mismo volviera a estar en circunstancias semejantes, no actuaría igual. Realmente algún día serán publicadas y conocidas estos capítulos del internacionalismo cubano, lleno de respeto hacia las fuerzas políticas centroamericanas, pleno de solidaridad. Esa misma noche estuvimos en el lugar donde había pernoctado por última vez Somoza. Ahí estaba todavía desordenada la cama que había dejado, una pistola, una gorra, una fusta de jinetear caballo. Todo eso lo recuerdo perfectamente. En el caso de El Salvador, Cuba estuvo, no es ya un secreto para nadie, muy cerca de la lucha revolucionaria en ese pequeño país. También en Guatemala. Estuvimos cerca, por tanto, de la unidad, del azaroso y complicado proceso de la unidad, que siempre reviste cualquier proceso unitario en cualquier parte del mundo. En Salvador, me da la sensación, también por ahí por conversaciones que hemos tenido con el Pablo, de que con Salvador tenés como una afinidad como especial. ¿Por qué? Sí. ¿De dónde viene esa Bueno, afinidad? No se trata de una afinidad especial, se trata de que, bueno, Martí decía que subir montaña hermana hombre. Y aunque el proceso revolucionario de El Salvador reviste una completa autoctonía, no hay que negar que yo estuve muy cerca de todo ese proceso. Yo en la modesta representación de mi país, de todo este proceso de unidad, conozco muy bien los compañeros, conozco muy bien esa gente, esos luchadores. Ahí reside realmente un cariño muy, muy grande. Fue también el escenario político centroamericano donde con mayor detenimiento traté a las distintas fuerzas políticas, incluida la derecha. Exactamente unos 15 días antes de morir, el mayor Daubizón, un dirigente político de la derecha salvadoreña, un hombre realmente con complicada
con complicada incursión en la, en la represión en El Salvador. Ese hombre, sin embargo, languideciendo su vida, percibía muchas cosas diferentes. Se le percibía en esa tarde en que nos encontramos tranquilo, como quien organiza su valija tras haber realizado un largo viaje. El encuentro tenía por razón de ser conversar acerca de distintos obstáculos que entorpecían la negociación que por esos días se llevaba a cabo en México entre el FMLN y el gobierno y el ejército salvadoreño. Vale la pena la anécdota, más que todo por lo que tiene de humano. El hombre tenía unas protuberancias en el cuello, lastimosas, conmovedoras, padecía de cáncer. Y ni qué decir que yo carecía de las orientaciones necesarias para hacer lo que hice. Conmovido por ese estado de salud, le ofrecí que viniera a Cuba a atenderse médicamente. Me pareció prudente también expresarle que él debía conocer las grandes diferencias ideológicas y políticas que nos separaban y los reparos morales que yo como persona tenía frente a su conducta, pero que realmente era portador de una carga de la educación y la carga humana que nos había dado la Revolución Cubana. Y me parecía que en ese momento, mucho más que un adversario con el que parlamentaba, estaba frente a un ser humano que padecía una cruel enfermedad. Él reaccionó conmovido, muy conmovido. Me dijo casi textualmente: vea las cosas que tiene la vida. Allá en mi país hemos sido más que aliados servidores de Estados Unidos. Sin embargo, me han prohibido irme a atender médicamente a ese país. Ya es muy tarde, estoy a punto de morir. He venido aquí conducido por el interés en la búsqueda de la paz. Hoy, me dijo, reflexiono frente a una guerra que ha hecho mucho daño y únicamente servido a Estados Unidos. Le doy las gracias a ustedes. Sé que ustedes tienen buenos médicos. Me ha conmovido, repito. No esperaba cosas semejantes de ustedes.
pero ya es muy tarde. Ese es un capítulo profundamente humano que yo quería aprovechar la ocasión que estoy reunido con ustedes para contárselo. Buena parte de la derecha salvadoreña conoció de este capítulo y siempre fui recibido en sus predios con mucho respeto. Discutimos, conversamos siempre, en múltiples ocasiones, con los distintos presidentes, dirigentes de la derecha salvadoreña, pero siempre con un gran respeto. Contrario a lo que muchas veces propalaron nuestros adversarios, Cuba no extrajo de su contienda en Angola y en África la menor ventaja económica o de ningún otro género. Quizás una anécdota describe con mucha limpieza, de manera muy genuina, esto que les digo a ustedes. A nuestro regreso de Angola, Agostinho Neto, el presidente de Angola, nos hizo a cada uno de los combatientes que participamos en ese momento histórico, después vendrían otros combatientes, un regalo. Me place relatarles a ustedes en qué consistió el mío. Un desodorante y 2 pares de medias. Ni qué decirles a ustedes que ambas cosas, ambos regalos se extinguieron en el tiempo sin usarlo. Y muchas veces repetí a mis interlocutores centroamericanos ese testimonio como ejemplo vivo de lo que fueron a hacer los supuestos mercenarios cubanos a Angola. Para mí sí, yo sí regresé a casa muy rico, solo que de una riqueza singular. Regresé muchísimo mejor ser humano. Como muchísimo mejor ser humano, regresé, terminé mi periodo laboral después de haber curtido mi experiencia en Centroamérica. Realmente no tienen lugar en ningún país centroamericano una experiencia singular, un modelo singular semejante al nuestro. Y nosotros nos alegramos de que así sea. Pero han triunfado procesos o consolidado lucha revolucionaria que hacen que los tiempos que transitan hoy sean cualitativamente diferentes. En Nicaragua tiene lugar una próspera revolución democrática, transformadora, de gran justicia social. En el propio El Salvador ha tenido lugar el triunfo de un gobierno del FMLN, sin duda alguna cualitativamente superior a cualquier otro antecedente gubernamental. En Venezuela, como saben ustedes, ha tenido lugar el triunfo del chavismo y de procesos transformadores, también ya no solo en ese propio país de El Salvador, sino en Ecuador, en Bolivia. Hoy tenemos una institución que se llama el ALBA, llena de esperanzas y de posibilidades nuevas en las relaciones humanas y políticas entre los países. De manera que las cosas han cambiado y han cambiado para bien.
y Cuba, modesta, humilde, se siente complacida con que de alguna manera su influencia algo tiene que ver con esos aires. Las ambiciones de un revolucionario son sui generis y se comparan con las de quienes no poseen esos atributos. Nosotros nos sentimos felices con que estos proyectos y estos cambios hayan tenido lugar en tierra americana. La propia relación promiscua, dependiente, colonial de América Latina con Estados Unidos ha cambiado cualitativamente. Y hoy tenemos una organización de países que realmente revela con creces cualitativas el ominoso papel de la OEA en el pasado. En fin, nos sentimos satisfechos con que estas cosas tengan lugar. La Revolución Cubana misma se adentra en un proceso de maduración, de serena maduración. Tenemos desafíos, grandes desafíos. Las revoluciones no son una panacea ni una abstracción filosófica. Están presentes los efectos que a su paso deja la agresión norteamericana, el constante y criminal bloqueo. Pero también, por qué no decirlo, las fealdades de nuestra propia obra. Estamos en un proceso de rectificar todos esos errores a 50 y tantos años de revolución. Todavía el apoyo popular es significativo, es cualitativo. No disponemos aún del desarrollo productivo que quisiéramos. Y esto nos hace meditar con detenimiento y profundidad acerca de qué medidas tomar, qué transformaciones hacer para poner a salvo, para dejar a salvo el socialismo en todo lo que tiene de justo y noble y al mismo tiempo lograr la efectividad productiva de la que hasta el presente hemos carecido. Se trata de un desafío, No está dicha la última palabra acerca de cómo han de ser las revoluciones. No está dicha la última palabra acerca de cuál modelo es el exacto y el correcto. Por eso nosotros percibimos con mucho respeto y con mucha consideración cada experimento, cada ejercicio que se hace en cualquier rincón del mundo. Porque nosotros mismos a su vez estamos en ese proceso de rectificación y de búsqueda. Tenemos insatisfacciones en el orden productivo grandes. Y no solo en el orden productivo. Me niego rotundamente a entender que nuestra obra es incólume. Tenemos que resolver muchos problemas aún. Pero realmente resulta satisfactorio, muy satisfactorio, que a estas alturas podamos hablar de 4,2 de mortalidad infantil, que nuestra justicia social sea de las mejores en el mundo, que nuestra educación sea de las mejores en el mundo. Y esto ha sido posible únicamente gracias a una cosa que se llama revolución. Mediante los esquemas capitalistas jamás hubiéramos podido lograr algo semejante. Cuba, como comencé como lo esbocé en el inicio de esta conversación,
era una especie de neocolonia o de burdel de Estados Unidos. Hoy es un peñón digno de América. Quería, antes de terminar, sugerir que ustedes se reúnan y se encuentren con las más diversas personas en el país. Solo así podrían tener una representación, una visión global, objetiva, de lo que acontece en mi sociedad. Yo mismo, por objetivo y serio que pretenda, soy exponente de una generación, de un pensamiento, de una militancia, de la que me siento realmente orgulloso, pero no por ello dejo de reconocer que se trata de una visión más. Es importante que conversen con gente joven. Hay que decir que por esenciales, justos y nobles que sean los valores que han fundamentado la revolución durante 55 años, las necesidades de las sociedades son crecientes y renovadas. De manera, mis estimados amigos, que las necesidades y los móviles por los que yo marché a Girón no son necesariamente los móviles y las necesidades y los intereses por los cuales se mueve cada joven hoy en la sociedad cubana. Resultan significativamente cambiantes. Y ha de aparecer en la sabiduría de quienes conduzcan la revolución, poner a salvo los valores esenciales de esa revolución que hemos defendido y cultivado por muchos años, al tiempo que nos preparamos para atender esas otras y nuevas necesidades que surgen. El pensamiento del ser humano es multifacético, complejo, versátil. Es todo cuanto quería agregar. Cuando yo le canto al pueblo, es decir a toda la gente. Cuando yo le canto al pueblo, es decir a toda la gente. La que pueda estar de acuerdo y la que sea disidente. La que pueda estar de acuerdo y la que sea disidente. Todos queremos cambiar de lo malo para lo bueno. Todos queremos cambiar de lo malo para lo bueno. Y podamos transformar en abono este mierdero. Y se pueda transformar en abono este mierdero juntos.